¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Comienza otra semana y comienza también Agenda Económica AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Día lunes, tenemos información importante en materia económica. Vamos a estar revisando los datos de los mercados, las portadas de los medios nacionales y por supuesto también, como buen lunes, tenemos nuestro bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica AM. Vamos a partir de inmediato revisando los indicadores del día y así damos inicio a nuestra edición día lunes 2 de junio y el sexto mes del año va a comenzar con noticias económicas bien importantes. Tenemos datos del IMASEC. El día de hoy va a ser uno de los temas que va a marcar esta jornada. A las 8:30 el Banco Central publica este dato, así que los mercados van a estar en función de eso probablemente en el día de hoy, al menos a nivel local. ¿Qué fue lo que ocurrió el día viernes? Eso sí, bueno, mayo cerró con una caída fuerte para la Bolsa de Comercio local, una caída de 1,77% en el último día de transacciones del mes de mayo. Así entonces cerrábamos el viernes en 8.047 puntos y volviendo a niveles que no se veían desde comienzos de mayo precisamente. Un retroceso fuerte, una corrección a la baja el que ha tenido la Bolsa de Comercio de Santiago. Las acciones de Ripley, las de Copec, las de SQMB, Enel, ABC, cayendo más de 4% en la sesión del viernes. Así entonces va a partir la semana para la Bolsa de Comercio local. El dólar, por otra parte, 945 pesos y la UF para hoy se cotiza en 39.194 pesos. Nos vamos rápido a ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional. Estos son los datos con los que vamos a partir esta jornada. El día viernes, la semana pasada, al cierre, la bolsa de los Estados Unidos, el Standard & Poor's en particular, que es el dato que reúne a las acciones más importantes, tuvo una caída de 0,01% en el cierre entonces de la jornada del viernes. Y a esta hora las bolsas en general a nivel internacional están en terrenos mixtos. Alemania cayendo, pero Londres por otra parte repuntando. Japón más temprano terminó con una caída de 1,3%. El cobre hasta ahora sube en los mercados internacionales, lo mismo hace el petróleo. Día de repuntes fuertes para los commodities a nivel internacional, es lo que nos cuenta entonces el mercado internacional a esta hora de la mañana. 8:04 minutos, nos vamos ahora a revisar las portadas de los medios nacionales porque vamos a echar un vistazo a los titulares que tienen como tema en común principalmente la cuenta pública del presidente Gabriel Boric de ayer. La última cuenta que rinde el mandatario ante el Congreso Pleno es lo que marca la portada del Diario Financiero y con ella comenzamos la revisión de los titulares, donde ha habido un foco en particular respecto a la falta de anuncios en materia económica, es lo que destacan distintos gremios y sectores vinculados al mundo productivo. En el último discurso, dice el Diario Financiero, el presidente Boric aborda ejes de su gestión y privados critican falta de estrategia concreta de crecimiento. Y en ese sentido se valoraba, por un lado, que se mencionara el crecimiento como un asunto prioritario, pero se echaba en falta el que no hubiese medidas concretas. Los 7 claves del mensaje presidencial las analiza el Diario Financiero. Vuelve la promesa del envío de un proyecto para avanzar en una negociación multinivel, destaca también el Diario Financiero, y se confirma el metro al aeropuerto como el proyecto importante en materia de infraestructura. Luego vamos a estar escuchando otras reacciones de los gremios, que es lo que dijo Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y también el análisis de parte de los actores políticos importantes, pero básicamente aquí el Diario Financiero destaca los mensajes que se plantearon a lo largo del discurso, aspectos de gobernabilidad que siempre son importantes también desde la mirada económica, por lo que significa como confianza, como escenario de certidumbre para las inversiones, y también respecto al análisis que se hizo en materia, por ejemplo, del crecimiento del empleo, del aumento del salario mínimo, entre otros asuntos que se repiten entonces como ejes centrales en materia económica en el discurso del día de ayer. Titulares entonces que trae el Diario Financiero en su edición de hoy. Vamos a ir al Mercurio, 8 de la mañana con 6 minutos, para ver también la portada de este otro medio de circulación nacional, que también pone el foco en el discurso del presidente Gabriel Boric. Destaca la importancia del crecimiento, dice el Mercurio, pero carece de propuestas para reactivación. Y ahí quizás aparece el énfasis que tiene el último discurso, no solo del presidente Boric, de cualquier gobernante. Más que compromisos concretos respecto a lo que queda de mandato, es una mirada retrospectiva de lo que se ha hecho.
hemos crecido tanto como era posible en el contexto que enfrentamos, dijo Gabriel Boric el día de ayer. Y ahí se plantea un punto de vista que ha sido cuestionado en el análisis posterior del presidente Boric. Aseguraba que se había recibido al país en condiciones complejas desde el punto de vista político y también económico, que eso había significado entonces una obligación de reajustar la economía, de normalizarla, un concepto que se ha ocupado muchísimo en esta materia, y que desde ese punto de vista el gobierno cumplió con el objetivo de restablecer de alguna manera el crecimiento económico como un asunto prioritario. Pero lo que se critica, ya insistíamos, es la falta de anuncios en esa materia. Y por último cerramos con el diario El Pulso, el suplemento de La Tercera, para revisar su titular, que tiene un foco puesto en otras cosas. En este caso, para la portada de este lunes, Pulso destaca que el precio de las viviendas en Chile es el sexto que más ha subido en la OCDE en relación con el ingreso de los hogares. Interesantes datos que trae a propósito de un reporte de la OCDE precisamente en esta materia. Fíjense que el país se ubica solo detrás de Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y Austria en este ranking donde se refleja cuánto ha subido el precio de las viviendas en comparación al ingreso de los hogares. Es decir, se ha hecho mucho más difícil acceder a una vivienda, lo que destaca este reporte. Por otro lado, el sector retail destaca en alza de utilidades de las casi 500 empresas que reportan a la CMF, lo destaca Pulso. Y por último, destacamos también cómo se posiciona Chile entre los líderes del negocio de baterías de almacenamiento a gran escala. Tremendo desarrollo el que ha tenido en los últimos años, a propósito de la baja también de algunos precios de componentes críticos para poder elaborar este tipo de iniciativas. Aparece entonces así destacado en la portada de Pulso, 8,9 los titulares para esta mañana. Bien, y nos vamos a ir a otros temas para profundizar en esto, más bien en lo que ha ocurrido ayer en Valparaíso. Ante el Congreso Pleno, el presidente Boric entregaba su última cuenta pública y ya les contábamos de algunos temas que marcaron el eje en materia económica precisamente. El mandatario destacó cómo iba a subir el sueldo mínimo hasta los 539.000 pesos en 2026, cumpliendo así con uno de los ejes de su campaña. Destacó también la creación de, según lo que habló el presidente, cerca de 600.000 puestos de trabajo durante estos 4 años, aunque en el contexto económico actual el foco está puesto fundamentalmente en la informalidad, donde también ha habido avances importantes. 25,8% es la tasa de informalidad en el último reporte del INE. También destacaba el anuncio del metro hasta el aeropuerto de Santiago como uno de los proyectos importantes. Destacó el avance de la ley de fraccionamiento pesquero, entre otros asuntos que planteó el presidente en materia económica. Uno de los temas que abordó también es cómo el gobierno se ha hecho cargo de la permisología. Vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric en una de sus reflexiones en materia económica, la cuenta pública de ayer. La productividad está estancada. Por eso, para volver a crecer con fuerza, debemos promover la inversión, diversificar y abrir nuevos mercados, al mismo tiempo que construimos una economía que sea más justa y sostenible, aprovechando nuestras ventajas comparativas. Los proyectos de inversión no se van a desarrollar si no logramos modernizar y agilizar la tramitación de permisos, y esto es un diagnóstico compartido. Los diagnósticos han sido muchos, pero ningún gobierno se había hecho cargo de construir una solución a este problema. Y estamos avanzando decididamente en esta dirección y espero que esta reforma se apruebe durante este mes en el Congreso, sin por ningún motivo bajar los estándares ambientales y los estándares para proteger a las personas. Ahí estaba la visión del presidente Boric comprometiendo que este mes, y aparecía en las imágenes también el ministro Nicolás Grau a cargo de este proyecto, se despache del Congreso esta iniciativa, que es una de las más relevantes probablemente en la agenda que busca fomentar o más bien aplanar el camino hacia el crecimiento económico, lo que le ha valido por otra parte críticas desde el mundo ambiental también al mandatario. Vamos a escuchar reacciones de los gremios y las sintetizamos en la voz de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la multigremial empresarial Susana Jiménez. Se refirió al mensaje de ayer del presidente Boric.
Fue una cuenta pública donde primó el contenido político y la descripción de los hechos de los últimos años, pero faltaron definiciones en aspectos urgentes, sociales y económicos que afectan a los chilenos. Frente al debilitado mercado laboral, una inversión estancada, esperábamos propuestas relacionadas con la creación de empleo, con la agilidad y de los proyectos de inversión, tal como había comentado, de hecho, el ministro de Hacienda en el Chile Day. Creemos que ante la compleja situación que enfrentamos en materia de sostenibilidad fiscal y el aumento de deuda pública, también se requerían anuncios relacionados con la eficiencia del gasto, la fiscalización para el buen uso de los recursos y el control de la deuda. Esperábamos que la última cuenta pública del presidente ofreciera una hoja de ruta clara para reactivar la economía y dar certeza al mundo productivo, convocando a un gran acuerdo por el crecimiento. Pero hay señales que aumentan la incertidumbre, como el cuestionamiento al modelo económico o la insistencia en la negociación ramal. Seguramente hoy será tema de análisis también la cuenta pública, sobre todo los anuncios o la falta de ellos, dependiendo de la perspectiva que se han hecho en este mensaje presidencial. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso comienza nuestro bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica. Estamos comenzando Minería 360, nuestro bloque de cada lunes aquí en Agenda Económica, para hablar de las noticias de la industria más importante en la economía nacional. Y vamos a comenzar esta edición hablando de un proyecto muy interesante respecto al desarrollo del litio. Una industria que ha hecho muchísima noticia en las últimas semanas, en la que hay mucho interés y donde destaca el proyecto Cusca Minerals, que junto a la comunidad quechua han lanzado un proyecto muy innovador para el desarrollo precisamente y la explotación de litio en nuestro país, apuntando fundamentalmente a una forma de desarrollo de esta industria más sostenible. Ese es el objetivo que reconocen desde el directorio de Cusca Minerals. De acuerdo a lo que se ha planteado, esta compañía lo que busca es una calificación para poder acordar un contrato especial de operaciones de litio, denominados SEOL, en Ollagüe, acá en Chile, y que garantiza entonces una serie de inversiones clave para poder llevar adelante este proyecto. Lo que distingue a esta iniciativa es la participación indígena, porque la empresa es conjunta precisamente con las comunidades que están en ese entorno. El director ejecutivo de la empresa Wealth Minerals, que está liderando precisamente este proyecto, destacó que la creación de la empresa representa un paso para el desarrollo de nuevos proyectos de litio en Chile, uno que integre plenamente a la comunidad, tanto en la toma de decisiones como en la propiedad. Y ahí viene uno de los factores más relevantes para esta iniciativa. La documentación para la formación de Cusca Minerals y el desarrollo de este proyecto se firmó el pasado 23 de mayo en la firma conjunta con la comunidad indígena de Quechua de Ollagüe, y entre otros directivos destaca la presencia de un ejecutivo de larga trayectoria en el sector minero como Marcelo Aguad. Los objetivos del proyecto entonces se centran ahora en obtener la certificación para este SEOL, que brindaría las posibilidades de invertir en la exploración geológica, estudio de factibilidad y luego apostar a la obtención de permisos con el objetivo de explotar efectivamente este salar. El proyecto Cusca está ubicado en más de 10.000 hectáreas en el salar de Ollagüe, en la región de Antofagasta. Bueno, nos vamos a otro tema. Les contábamos más temprano que en un rato vamos a conocer el dato de IMASEC del mes de abril. Bueno, respecto a este dato hubo algunos antecedentes previos y que tienen que ver con los indicadores de producción industrial que conocíamos la semana pasada, el viernes. El INE entrega estos antecedentes que son la antesala del IMASEC y allí destaca la actividad minera en particular y nos enfocamos en ese antecedente porque hubo un crecimiento para el sector minero bien fuerte que refleja entonces el peso que está teniendo en la actividad a nivel local. Creció 12,1% en el año en comparación al mismo mes, pero del año 2024. En el sector minero hubo un repunte bien fuerte que empuja entonces a la actividad industrial en general, y de acuerdo a estas previsiones se proyecta entonces un indicador mensual de actividad económica, un IMASEC, para abril
cercano al 1,8 a 2%, bueno, dependiendo por supuesto de cada una de las entidades privadas que hacen este tipo de proyecciones. Allí entonces el dato, pero el reflejo también de un mes que estuvo particularmente bueno para el sector minero, es lo que muestra estos antecedentes del INE. De hecho, en la industria manufacturera, en general, la producción tuvo un nulo crecimiento. Hubo caída en algunos sectores en contraste con este repunte fuerte que tuvo el sector minero, que le da entonces más relevancia también a este antecedente que conocíamos el día viernes. De así, entonces, la producción industrial general aumentó un 13,8% en el mes de abril, destacando la minería con este 12,1%. Y nos vamos a la entrevista de hoy aquí en Minería 360 en Agenda Económica, porque la semana pasada conocíamos detalles de un informe que elabora Cochilco, donde se hace una actualización de la proyección de precios para el cobre en este 2025. Ha sido tan turbulento el inicio de año desde el punto de vista comercial, con tanta incertidumbre, que bien vale la pena mirar en detalle qué es lo que está viendo Cochilco. Y vamos a conversar de este tema junto al coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos Gracias días por la invitación. Gracias por acompañarnos. Esta es la última actualización que han hecho ustedes desde Cochilco, Víctor. Cuéntenos qué es lo que está viendo de Cochilco desde el punto de vista del escenario de precios para la minería y para el cobre en particular este año. Mira, para este año, al contrario de lo que hicimos a principios del 2024, cuando proyectábamos un precio del cobre de $4,25 la libra, hoy estamos subiendo esa proyección a $4,30 la libra para el 2025. ¿Ya? Y las razones de eso son varias. Una, por ejemplo, que cuando se cerró el informe, el escenario, el panorama económico mundial había mejorado en algo respecto de lo que había sido los meses anteriores, con este pseudo acuerdo entre los Estados Unidos y China, digamos, que hoy día está en cuestionamiento. El escenario ha cambiado un poco, cambia todos los días y todos los días tenemos una evolución, algunos días algo positivo, otros algo negativo. Y lo otro, que es más importante, es que la producción mundial de cobre refinado no ha sido tan auspiciosa como lo habíamos proyectado a inicios del año 2025. Y eso incide, Víctor, entonces, me imagino también, ¿no? Porque en la medida en que hay menos producción entonces, o una oferta que está un poquitito más estrecha, el precio puede tender al alza. Pues exactamente. Y eso es lo que ha estado pasando. Y otro aspecto es que los inversores aún están apostando en las bolsas de metales, Londres, COMEX, porque el precio del cobre se va a mantener alto, digamos. Esto de la tensión comercial entre China y los Estados Unidos, la aplicación de aranceles a todo el mundo, ha hecho, por ejemplo, que los precios en la bolsa COMEX de Estados Unidos en algún momento sobrepasaron los $5. Hoy están en torno a $4,8 por libra en COMEX, en torno a 4,40 en la bolsa de metales de Londres. Entonces, esta tensión un poco ha empujado. Mientras se mantenga esa tensión respecto de probables aplicaciones de impuestos adicionales en los Estados Unidos a economías o a productos, vamos a tener un leve pulso al alza. Si el escenario empeora mucho en los próximos meses y se retrotrae al tipo de aranceles que vimos en los meses de abril y mayo, algo así, ¿Víctor? 145% a China, la proyección sería otra. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo afecta este escenario de incertidumbre global, la guerra arancelaria que ha abierto Donald Trump en el mercado del cobre en particular? ¿Qué efecto tiene? A ver, nosotros, en primer lugar, lo que hay que entender es que en el mercado del cobre este año estamos viendo un déficit de cobre. ¿Ya? Eso es importante, un déficit de cobre. Y ese déficit de cobre indica que desde el punto de vista de los fundamentos el precio tiene un pulso a subir. Sin embargo, lo que está moviendo el precio del cobre no es propio del mercado del cobre, oferta, demanda y balance de mercado, sino son la geopolítica, esta estrategia de aranceles que está aplicando los Estados Unidos. Y eso todavía no tenemos claro hacia dónde va a evolucionar.
en los últimos días, y hablemos de los últimos días, viernes y hoy día lunes, la situación se volvió un poco más incierta con el pronunciamiento de un tribunal en los Estados Unidos que declaró ilegal la aplicación de aranceles que ha hecho el gobierno norteamericano, y que De eso se acuerdo. tiene que resolver probablemente la Corte Suprema de los Estados Unidos en los próximos meses. Ajá. Mientras esa tensión se mantenga, ¿Sí? ¿sí? Víctor, lo último, Mientras antes de que se nos vaya el tiempo, disculpe que lo interrumpa, pero no quiero dejar de sí. preguntarle por lo que está pasando también desde el punto de vista de la producción de cobre y qué proyecciones hay en ese sentido para este año. A ver, este año la producción de cobre está más débil de lo que habíamos previsto. Uh-huh. De hecho, proyectamos un balance de mercado, la diferencia entre la oferta y la demanda, deficitario, un poco más de 100.000 toneladas. El próximo año va a haber un repunte de la producción de cobre porque hay varios proyectos que empiezan a alcanzar sus niveles de producción de diseño, digamos. Y tendríamos casi un equilibrio entre oferta y demanda. Okay. ¿Esto qué nos está diciendo eso? Que cualquier movimiento, ya sea en geopolítica o en el propio mercado del cobre, va a hacer cambiar esta percepción de precio y los inversores van a hacer subir o bajar el precio en las bolsas de metales. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y eso va a ser relevante desde el punto de vista del desarrollo de nuevos proyectos, Víctor? La verdad es que estos son precios, estamos hablando de precios de corto plazo, del precio del 2025. Los precios que importan al inversor y para el proyecto son precios de largo plazo, de 20 años. Uh-huh. Y esos precios, afortunadamente, las variables de largo plazo no han cambiado de forma relevante. De hecho, el precio a largo plazo está muy por sobre los $4 por libra. ¿Ya? Algunos analistas lo ubican en 4.5, dependiendo del analista, otros en 4, pero ahí se está moviendo y las perspectivas, la electromovilidad, la transición energética, todo eso no ha cambiado sustancialmente para modificar el precio a largo plazo. De hecho, el precio del cobre de hoy día, algo del precio que se ha mantenido por sobre los $4 es explicado por ese efecto de largo plazo. Perfecto. Se filtra en el corto plazo el efecto a largo plazo. Claro, el panorama entonces a partir de lo que está ocurriendo, interesante ver también cómo este contexto global determina los vaivenes también del principal producto de exportación chileno, ¿no? Por eso tan relevante esta conversación. Víctor Garay, coordinador de mercado minero de Cochilco, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Víctor, por el contacto. No, gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Bien, con esta conversación cerramos el bloque de Minería 360 aquí en Agenda Económica M.